Y hemos tenido un tiempo en el que hemos podido compartir con los hermanos de allá, tanto en la conferencia como también en la iglesia. Nos hemos congregado ya el día domingo. Y bueno, les estoy diciendo eso porque los hermanos también nos han extendido a todos nosotros un saludo. A cada uno de ustedes, hermanos, ellos también están orando por nosotros y también les pedimos que nosotros podamos orar por ellos, ¿no? Que es una iglesia que está también aún consolidando, ¿no? Bien, hermanos, quisiera que nosotros podamos darle continuidad a lo que hemos estado predicando en el libro de Ruth y quisiera invitarles que podamos abrir en el capítulo 2. Ruth capítulo 2. Quisiera que podamos orar antes de poder introducirnos a lo que es nuestro sermón del día de hoy y también tener la lectura de la palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos has permitido y nos has traído, Señor, a este lugar para que como iglesia, Señor, podamos estar congregados. Gracias porque el día de hoy nos hemos reunido como un pueblo para alabar tu nombre, Señor, reconocer también tu grandeza a través de los cánticos y también, Señor, a través de la prédica, querer escuchar, Señor, tu voz. Te encomiendo, Señor, este tiempo para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, a nuestros corazones. Ilumina, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos comprender las perfecciones, Señor, y la hermosura de tu ley. Te encomiendo, Señor, este tiempo, la vida de mis hermanos, para que ellos puedan escuchar, Señor, tu voz, sean exhortados, sean llamados, Señor, al arrepentimiento y también sean llamados, Señor, a confiar en el Evangelio. Te encomiendo mi vida, Señor, para que tú también me uses como un instrumento que pueda explicar, Señor, de manera fiel tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, que puedan ponerse de pie y podamos leer los primeros 12 versículos del capítulo 2. Yo voy a leer para ustedes en voz alta y voy a pedirles que ustedes me puedan seguir con sus vistas en Ruth capítulo 2, versículo 1 al 12. La palabra del Señor dice, Ruth capítulo 2, versículo 1 al 12. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que en aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. He aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando sus rostros, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas
has venido a refugiar. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Quiero invitarles, hermanos, que puedan tomar asiento. Nos encontramos en el libro de Ruth, ya hemos avanzado un capítulo, ¿no? Este libro de Ruth, que es el 8º libro del Antiguo Testamento. Si nos hemos dado cuenta, hermanos, el libro de Ruth está justamente después del libro de los jueces. Y aun si nosotros hemos notado los primeros versículos del libro de Ruth, nos damos cuenta que la época en la cual sucedieron estos acontecimientos también es en la época de los jueces, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque ya hemos terminado el libro de los jueces, tenemos un entendimiento de qué es lo que sucedía en esa época y nos damos cuenta que la historia de Ruth y la historia de Boaz está también en medio de esa época, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer comprender muchos aspectos de lo que vemos en este libro, ¿no? Este libro, en los tiempos del Antiguo Testamento, inclusive antes de que Cristo fuese a la cruz y resucitara de la tumba, dice que era leído en voz alta en las sinagogas, ¿no? Habían ocasiones especiales en las que el libro de Ruth era leído. Por ejemplo, cuando se celebraba la fiesta de la cosecha, ahí era leído por completo el libro de Ruth en voz alta en las sinagogas, ¿no? Esta fiesta de las cosechas celebraba la bondad de Dios, ¿no? Entonces el libro de Ruth, en cierto modo, estaba apartado para el pueblo judío para ser leído en un día especial en las sinagogas. Ahora, hermanos, hay algo que nosotros vemos en este libro. Podemos decir, hermanos, que en este lado de la vida, y para aquellos que son creyentes, en este lado del cielo, es muy normal que la vida sea difícil. Así es como es la mayor parte del tiempo. En esos tiempos difíciles, normalmente todas las angustias y todas las cosas que vienen a nuestras vidas no hacen una pausa. La vida no hace una pausa y nos pregunta, ¿cómo te sientes respecto a lo que te está pasando? La vida sigue corriendo. Y en este lado del cielo, hermanos, nosotros vamos a vivir muchas aflicciones, muchas dificultades. Es así como vamos a vivir en esta parte del cielo, en esta vida. Y eso es en cierto modo lo que nos muestra el libro de Ruth, que es muy normal que la vida sea difícil. Ahora hay una tentación y hay un peligro que muchas veces en el cual nosotros caemos, ¿no? Cuando nosotros vivimos dificultades, muchas veces luchamos centrados solamente en el aspecto del hombre. Somos muy antropocéntricos. Es decir, tomamos el asunto en nuestras propias manos. Tomamos decisiones en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, decisiones precipitadas. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones que finalmente terminan en un problema, terminan en un lío. Si se han podido dar cuenta, hemos abarcado ya el capítulo 1. Un capítulo que está marcado de angustia. Hay angustia en una familia. Hay muerte en el capítulo 1. Y ahora vemos a mujeres desamparadas cuando terminamos el capítulo 1. Si tú has vivido lo suficiente, sabes que muchas veces el tomar decisiones precipitadas y tomar malas decisiones generan en un lío. ¿Sabes que eso sucede? Ahora, muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en problemas, nos encontramos en líos, cuando estamos en medio de angustias a consecuencia de nuestro propio pecado, cuando nosotros somos responsables de lo que nos está aconteciendo, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que ahora voy a salir de este problema, de este lío en el cual yo me encuentro, del cual yo mismo soy responsable? ¿Saben? En medio de todo eso, de esas preguntas que muchas veces nos vienen a la mente y están ahí constantemente acechándonos en nuestra cabeza, hay una buena noticia en medio de todo eso. Que en cualquier lío, o en cualquier problema, o en cualquier angustia en que nos metamos, en cualquier lío o problema en que nos encontremos, no está todo perdido. Porque Dios está en el trono. Dios está en su trono. Y es un Dios que está en su trono y está lleno de gracia. Es un Dios que está lleno de gracia y que tiene todo el poder de sacarnos del pozo. Y esto es exactamente lo que vemos en el libro de Ruth. Vemos la providencia de Dios. Vemos la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios?
La providencia de Dios se refiere a que Dios sostiene su creación. Dios sostiene su creación. Dice que Dios en su providencia orquesta cada evento en todo momento. En todos los lugares Dios está orquestando con todas las personas para lograr su propósito decretado para su propia gloria. Dios está en control de todo. ¿Saben, hermanos y hermanas? La providencia de Dios es un hecho que está destinado a venir a nuestras vidas en cada tormenta que sucede en nuestras vidas. ¿Saben? Si tú has creído en Cristo y ves la providencia de Dios a través del lente del Evangelio, en cada tormenta que sucede en tu vida, la providencia de Dios va a traer paz a tu corazón. Cuando no hay paz allá afuera, va a traer gozo esa providencia cuando afuera las cosas que están pasando están lejos de causarnos alegría. Van a traer paz y gozo, porque todas las cosas son llevadas por un Dios que es infinitamente bueno, que lleva todo a un bien infinito para aquellos que le aman. El capítulo 2 del libro de Ruth, en cierto modo, es una ilustración de lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28. Es un versículo que nosotros lo conocemos de memoria. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué dulce providencia! El título de este sermón es el milagro de la providencia. En el capítulo 1 nosotros hemos visto cómo Dios se vale de las circunstancias adversas. Hemos visto en el capítulo 1 que inclusive hay muerte. Y Dios se vale inclusive de estas circunstancias para llevar a cabo el plan que Él mismo ha ideado. Cuando nosotros vemos el libro de Ruth, no simplemente vemos la historia de una mujer o de dos mujeres que están en un momento de angustia y de necesidad, sino cuando nosotros vemos el libro de Ruth, vemos la historia de un gran Dios que ha planeado toda la historia y que ha planeado todos los eventos que están puestos en esta historia. De una manera en la que Dios lleva a cabo todo lo que Él quiere. La historia de Ruth nos muestra eso. El autor nos ha dicho en el capítulo 1, por causa de la escasez que había en Israel, en Belén, en la tierra de Israel, dice que la familia de Elimelech, un hombre judío, junto con toda su familia, dice que ellos salieron de esta tierra a causa de la escasez. Y a causa de la escasez dice que ellos se fueron al otro lado del río. Se fueron a la tierra de Moab. Hoy ese lugar se llama Siria. ¿Cuál era el propósito de estas personas al salir de la tierra prometida e ir a una tierra pagana? Ellos querían solventar sus necesidades económicas. Y durante todo este tiempo providencialmente suceden varios acontecimientos. ¿Qué es lo que pasa al principio de la historia? Después de que ellos han salido de su tierra, se han instalado en Moab, Elimelech muere. Queda Noemí sola, con sus dos hijos varones. Ellos al mismo tiempo dice que se casan con dos mujeres moabitas. De esta manera ellos desobedecen lo que la palabra de Dios claramente prohibía, de que los israelitas se casen con gente de otras naciones, de naciones paganas. Después de un tiempo, dice que estos dos hijos también mueren. Las dos moabitas quedan viudas. ¿Qué es lo que tenemos en el capítulo 3? Nos quedamos con 3 viudas. Al escuchar esta tragedia, dice que al ver lo que está viviendo Noemí, esta tragedia, y al escuchar también noticias de que Dios está bendiciendo a la tierra de Israel con alimento, dice que después de 10 años, esta mujer Noemí, que ya es viuda, decide regresar a su tierra. Ella dice que reúne a sus 2 nueras, a Orfa y a Ruth, y les dice: ustedes quédense aquí en Moab, rehagan sus vidas. Quédense aquí, quédense con sus padres, quédense en la tierra que les ha visto nacer, vuelvan a sus dioses. Y una de ellas dice que toma el consejo, Orfa, ella vuelve a su casa. Sin embargo, hay otra mujer en esta historia que se llama Ruth. Dice que ella toma totalmente un rumbo distinto, ella decide irse con su suegra, deja la tierra de Moab, deja a sus padres, deja a sus dioses, y dice que de ahora en adelante, el Dios de Noemí será su Dios, y su tierra será su tierra.
ella será parte del pueblo de Israel por causa de Noemí. Vemos que después de esto Noemí sigue aún totalmente amargada por las circunstancias que han pasado en su vida, ¿no? Todo el mundo puede ver su tristeza, puede ver la amargura de su corazón, porque ella ha pasado por momentos muy difíciles. Su esposo ha muerto, sus hijos también han muerto. No le queda más simplemente que entregarse a la misericordia de las personas y a la misericordia de Dios. Es un panorama desolador y triste. Yo pienso que aquellas personas que han experimentado la pérdida de un pariente cercano pueden entender cuán difícil es afrontar este tipo de pérdida que tuvo Noemí. En el capítulo 1, entonces, hermanos, vemos una familia pasando por una tragedia muy terrible. Pero estamos en el capítulo 2. ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 2? En el capítulo 2 encontramos todo lo contrario. En el capítulo 2 vemos que Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia. Vemos también a una mujer con una fe inquebrantable, confiando en Dios en medio de las circunstancias adversas. Y vemos sobre todo a un Dios orquestando todas las circunstancias para llevar a cabo su plan. El protagonista de esta historia no es vos. El protagonista de esta historia ni siquiera es Ruth. El protagonista es Dios, quien ha orquestado toda esta historia para su propia gloria y para el bien de su pueblo. Para poder desarrollar el sermón de esta mañana, nosotros podemos ver 3 puntos, ¿no? Y hemos dicho que el título del sermón es el milagro de la providencia. Y en primer lugar, lo que nosotros podemos ver es el milagro de la providencia en una fe inquebrantable, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar en la vida de Ruth en estos versículos, el milagro de la providencia en una fe inquebrantable. En segundo lugar, lo que nosotros vamos a ver es el milagro de la providencia en una piedad genuina. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Booz. Y finalmente, para concluir el sermón, vamos a ver el milagro de la providencia bajo las alas de un Dios grande. Son las 3 cosas que vamos a ver en estos versículos, versículo 1 al versículo 12 del libro de Ruth. Y ahora nos adentramos a lo que es la exposición de este pasaje, ¿no? En primer lugar encontramos el milagro de la providencia en una fe inquebrantable. El capítulo 2 inicia diciendo: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Este capítulo empieza introduciendo con esas palabras. Nos dice que Noemí tenía un pariente de su esposo, un hombre de gran riqueza, ¿no? Él formaba parte de la familia de Elimelec y su nombre era Booz. Ya nos muestra en cierto modo un personaje que se está introduciendo en esta historia. Es la vida de Booz. Ahora hay un detalle muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que forma parte de la providencia de Dios. Aquí encontramos detalles interesantes. Es el hecho de que Noemí tenía un pariente rico. ¿Cuál es el problema que encontramos en el capítulo 1, hasta el capítulo 1? Por lo menos podemos decirlo en 2 preguntas, ¿no? Hemos dicho que el panorama en el capítulo 1 es desalentador, ¿no? Es desolador. Hay 2 mujeres que están desamparadas y las preguntas es: ¿qué es lo que va a pasar con Noemí? Nos preguntamos terminando el capítulo 1. Esta mujer israelita ha experimentado tanto sufrimiento, está viviendo como un indigente. ¿Qué es lo que va a pasar con Noemí? Pero la segunda pregunta es: ¿qué va a suceder con Ruth en su sufrimiento? ¿Qué es lo que va a pasar con Ruth? ¿Qué es lo que va a hacer Dios para poder proveer a estas 2 mujeres desamparadas? Ahora el versículo 1 del capítulo 2, en cierto modo, nos está dando luces de lo que Dios va a hacer en su providencia, ¿no? Nosotros hemos escuchado a través de las prédicas del pastor Joel que no había nada peor que ser viuda en la época que estamos, en la época de los jueces, ¿no? Pero ahora en este versículo 1 del capítulo 2 vemos indicios de que la providencia de Dios está ahí presente. Dios va a manifestar su benevolencia a través de su providencia. En la providencia de Dios vemos que Noemí tiene un pariente, ¿no? Y el narrador nos quiere hacer notar algo. Este pariente no es cualquier pariente. El narrador nos quiere hacer notar de que este hombre ha sido bendecido por Dios con una riqueza, ¿no? Es un hombre rico.
En cierto modo ya nos está dando luces de que este hombre puede ser aquel que puede proveer para estas dos viudas indigentes. Booz era el hombre, podríamos decir, que Dios va a usar en su providencia. Pero ¿cómo es este hombre? ¿Cómo es este hombre Booz? Bueno, en el versículo 1 simplemente nos los ha presentado, ¿no? Nos dice que es un pariente del marido de Noemí. Pero ¿cómo es que va a ser este hombre? ¿Será que va a ser como los otros hombres de Israel? ¿En qué momento? Recordemos, ¿en qué momento de la época de Israel estamos abarcando el libro de Ruth? ¿Qué época es? Bien, es la época de los jueces. En este tiempo, ¿qué es lo que podríamos decir resaltaba? En este tiempo había una abominación moral. Hay una frase que veíamos en el libro de los jueces: cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Recuerdan, hermanos? El libro de los jueces era una muestra que muchas veces la gente que se aparta de Dios cree que las verdades, que son absolutas, simplemente son conceptos relativos. Eso es lo que pasaba en la época de los jueces. No solamente eso, sino también veíamos en la época de los jueces que tanto el concepto del bien y del mal, también para las personas que se han alejado de Dios, es un concepto relativo. Por eso veíamos tanta inmoralidad en la época. En el libro de los jueces, esas declaraciones que dicen, cada cual hacía lo que bien le parecía, veíamos que se intercalaba con registros de inmoralidad repugnante. ¿Recuerdan las últimas historias, hermanos? Inmoralidad repugnante. Cada cual hacía lo que bien le parecía. No solamente eso. Repetidas veces en cada historia de cada juez veíamos que el pueblo se había olvidado de Dios, ¿no? Es algo que pienso que nos ha quedado muy claro qué es lo que significaba olvidarse de Dios, ¿no? Y eso es lo que también podríamos decir era una característica de las personas en esa época. Sigue latente la pregunta: ¿y cómo va a ser este hombre Booz? Un hombre que pertenece, que es contemporáneo a la época de los jueces. ¿Cómo es que va a ser este hombre? ¿Será que él también lleva esas marcas de esa frase que dice cada cual hacía lo que bien le parecía? Pero continuemos. Hemos dicho que en esta primera parte de estos versículos encontramos una fe inquebrantable. Vemos el milagro de la providencia de Dios en una fe inquebrantable en la vida de Ruth. El versículo 2 de este capítulo nos dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Hay algo que aquí nosotros tenemos que notar, hermanos. El autor no quiere que olvidemos algo muy importante. El detalle de que Ruth es extranjera. El autor, podríamos decir, él está manifestando el hecho de que ella es extranjera de manera de que nosotros no pasemos por alto ese detalle, ¿no? Él nos está diciendo, esta mujer es una mujer moabita. Esta mujer, ella pertenece a un lugar, a una tierra donde se sacrificaban a los niños. Ella es moabita, pertenece a un lugar donde no se adora al Dios verdadero. Ella es moabita. Ella pertenece a un lugar donde se adoran a dioses falsos. De ahí es de donde viene Ruth. Ruth la moabita. Pero ¿qué es lo que veíamos en el capítulo 1? En el capítulo 1 veíamos que Ruth, en el versículo 16, puso su fe en el Dios de Israel. Cuando Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y ahora mira lo que está pasando en esta narración del capítulo 2. Ruth le dice a su suegra, ¿puedo ir a recoger entre las espigas del grano? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos detalles, hermanos, del versículo 2? La cosecha en esa época era una disposición obligatoria, o más bien el ir a recoger a los campos de cosecha era una disposición obligatoria en Israel. ¿Qué significa? El ir a recoger a los campos de cosecha por los extranjeros y también las viudas era algo que estaba en cierto modo legislado, ¿no? Levítico capítulo 19, en el versículo 9, ahí nosotros vemos qué es lo que Dios un par de años antes les dijo al pueblo de Israel. Levítico 19, 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra
No cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Esos versículos nos dan el contexto de qué es lo que está sucediendo ahí cuando Ruth le dice a su suegra: ¿puedo ir a recoger entre las espigas del grano? Es decir, eso era, podríamos decir, un derecho para los extranjeros y para los pobres, ¿no? Así era la ley de Israel. Podríamos decir, Dios, a través de ese mandato que había dejado al pueblo, Él quería diseñar y mostrar cuál era el diseño del sistema de bienestar para el pueblo, ¿no? Esto era un mandato para el pueblo de Israel. Israel tenía que obedecer esto. No solamente tenía que obedecerlo. El hecho de dejar, en cierto modo, los sobrantes para la gente pobre en sus cosechas, tenía que ser un estímulo para aquellos que formaban parte del pueblo de Dios, para que de alguna manera cuidaran los unos de los otros. Entonces, esta práctica que nosotros encontramos en este versículo 2 era un mandato de parte del Señor. Era un mandato que en cierto modo mostraba el propósito en el cual el pueblo tenía que cuidarse los unos de los otros, pero no solamente eso. También manifestaba de que el pueblo tenía que ser luz para las demás naciones. En cierto modo, este sistema de bienestar era como una llamada de atención para las naciones extranjeras. El pueblo de Israel, al practicar este tipo de prácticas que nos dice Levítico 19, en cierto modo les estaba diciendo a las naciones: miren, hay ventajas para los que son del pueblo de Dios. Eso es lo que manifestaba este tipo de prácticas. Ahora observemos lo que Ruth dice, en base a lo que ya hemos entendido de esta práctica. Ruth le dice a Noemí: por favor, ¿puedo ir a recoger? ¿Saben, hermanos? No solamente vemos el cumplimiento de disposiciones que se habían dado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel aquí. No vemos que Ruth también tenía conocimiento de esas disposiciones. También en cierto modo vemos que Ruth tenía una fe inquebrantable al pedir esto. Ruth, en cierto modo, en su sufrimiento, se niega a estar inactiva en medio de su sufrimiento. Sabemos que para ella, inclusive tal vez para nosotros, hubiera sido muy humillante ponernos las sandalias, ir allí a recolectar los alimentos, las obras de los campos de un israelita. Estoy seguro que hubiera sido humillante para nosotros. Lo mismo pienso de Ruth. Y ella, de una manera abnegada, y está dispuesta a cumplir esta disposición e ir a los campos y recoger el sobrante. Pero no solamente eso encontramos en su fe inquebrantable, sino también vemos que se suma el hecho de que esta mujer era una mujer moabita. Era de una de las naciones más odiadas por la mayoría de los israelitas. Conociendo el contexto del libro de los Jueces, es posible que Ruth podía sufrir algún tipo de abuso por parte de los hombres de esa época. Ella seguramente se tendría que encontrar con varias circunstancias difíciles mientras ella hacía esta práctica, esta disposición que Dios había dejado para el pueblo. Pero no, ella tiene una fe inquebrantable. Ella tendrá que ir a estos campos y tendrá que encontrarse con una situación extraña, una situación rara para la época. Ella tendrá que ir a los campos y tendrá que encontrarse con un terrateniente raro, un terrateniente extraño, distinto a los terratenientes actuales. Ella tendrá que encontrarse con una circunstancia distinta, excepcional a lo de esos días. Ruth tiene una fe inquebrantable. Hasta este punto podríamos decir, Ruth no sabe sobre vos, no conoce acerca de vos, no sabe lo que va a pasar más adelante en este capítulo. Ruth no sabe lo que va a pasar en el capítulo 3. Lo único que Ruth sabe es que está sufriendo y está padeciendo necesidades. Eso es lo que Ruth sabe. Pero ella está
simplemente viviendo por fe, confiando en este Dios. Es una nueva creyente, es una creyente, y Dios la va a cuidar en su sufrimiento. Ella está buscando las maneras de poder servir a su suegra a través de su fe inquebrantable. Veamos lo que dice el versículo 3. Dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Hasta el comienzo del versículo 3, hermanos, quisiera hacerles algunas preguntas. Quizás alguna vez tú has estado en alguna situación como esta. ¿Qué quiere decir? Tal vez algún día has tenido que ir, en tu primer día tal vez del trabajo, o en el primer día de hacer una actividad que es totalmente extraña para ti. Estás haciendo algo que es realmente nuevo para ti. No conoces a nadie, eres nuevo, realmente no sabes inclusive qué es lo que estás haciendo ahí. Hasta a veces miras lo que estás haciendo y en el lugar que has sido puesto y dices: creo que no soy la gente calificada para esta tarea que me han dado. La gente te está mirando. Ellos son conscientes de que tú eres nuevo. Tú mismo eres consciente de que eres nuevo en esa actividad. Eso es una pequeña fracción de lo que le está pasando a Ruth. Ruth es nueva en esta ciudad. Generalmente en estos pueblos rurales de Israel tomaba mucho tiempo para que la gente sintiera cierto aprecio para la gente, especialmente si eras mujer y eras extranjera. Así que para Ruth realmente todo lo que está aconteciendo es algo nuevo. Ruth, sin embargo, vemos que en su fe inquebrantable se encontró en los campos con algunos segadores y empezó a espigar. Se le presentó la oportunidad. Algo que Ruth tal vez no sabe es lo que va a suceder más adelante. Pero alguien que sí sabe qué es lo que va a suceder es Dios. Pero también el autor del libro. El autor del libro sabe que no existe el azar. Él entiende que no existen las casualidades. Y por eso quisiera leer algunos versículos que están en Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el mismo capítulo, en el versículo 33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Para el pensamiento bíblico, si nosotros tenemos un pensamiento bíblico igual, una mentalidad bíblica, nosotros vamos a darnos cuenta de que no existe el azar, no existen las casualidades. Es Dios obrando en cada momento, en cada circunstancia, en cada persona. Todos estos personajes que encontramos en este capítulo, Booz, Noemí, no saben lo que va a pasar. No saben qué es lo que va a acontecer al final del capítulo 2. No saben qué es lo que va a pasar en el capítulo 3. Tampoco Ruth sabe, y ella no entiende lo que Dios está haciendo tal vez. Y de que Dios la está guiando soberanamente a un lugar perfecto, en el momento perfecto. Ese es el milagro de la providencia de Dios en una fe inquebrantable. En esta narración no solamente encontramos a Ruth y el milagro de la providencia en una fe inquebrantable. También encontramos a otro personaje, encontramos a Booz. Encontramos a Booz y el milagro de la providencia en una piedad genuina. Miremos lo que nos dice a partir del versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿En qué época nos encontramos, hermanos? ¿En qué época nos encontramos? Nos encontramos en la época de los jueces. Y saben, en cierto modo, inclusive estas palabras sencillas que encontramos en el versículo 4 destacan a la época de los jueces. Nadie habla así. Esto no es una mera formalidad de parte de Booz, sino Booz vemos que está dando testimonio de su fe sincera. Y podríamos decir, es un hombre que cree en el Dios verdadero. Algo que era muy contrario a los israelitas de su época. En cierto modo, cuando ya nos empieza a introducir y empieza a entrar en el escenario este hombre Booz, en cierto modo parece que el sol está comenzando a salir en la oscuridad del sufrimiento de Noemí y de Ruth. Ruth
En cierto modo, hablando tal vez humanamente, podríamos decir, Ruth se ha tropezado en el campo de un hombre que tiene una piedad genuina. ¿Qué es lo primero que sale de la boca de este hombre? Lo primero que sale de la boca de este hombre muestra que es un creyente. Y esto, hermanos y hermanas, es una gran noticia para las dos mujeres que están viviendo desamparadas. Venir a este campo de un hombre que está dedicado al Dios verdadero era una gran noticia para dos mujeres que están viviendo desamparadas. ¿Qué pensarías tú? ¿No crees que un hombre que vemos en el versículo 4, un hombre así, crees que sería un gran jefe con quien trabajar? Yo pienso que sí. Inclusive podríamos arriesgarnos a decir que el ambiente laboral que se manifiesta a través de lo que proponía este jefe era tan bueno que no es extraño que sus empleados respondan de la misma manera. ¿Han notado cómo responden sus empleados? Responden exactamente como el jefe. En el versículo 5 vemos qué es lo que vos dice. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Vos reconoce que hay alguien nuevo en el campo. Es parte de la piedad. Él es observador. En especial, podríamos decir, en su piedad Él es observador. Vos, aunque en cierto modo Él se da cuenta de que hay alguien nuevo en el campo, en cierto modo Él simplemente está realizando las actividades de su jornada laboral. Pero Él pregunta, ¿de quién es esta joven? ¿Por qué nace esta pregunta en vos? Vos entendía que en esta sociedad, si una mujer no estaba bajo el cuidado de alguien, ella estaba en peligro. Eso se entiende. Y así el texto en cierto modo nos está dando a entender de que el lugar en el que Ruth se encontraba era un lugar precario. La situación en la que ella se encontraba era realmente una situación nefasta en medio de la sociedad. Ella, Ruth, no es la esposa de nadie. Ruth no es la pariente de nadie. Ruth en este momento no es la empleada de nadie. Ruth no tiene hijos. Ruth está completamente separada de la seguridad de la sociedad en este momento. Y saben, esta pregunta es crucial. ¿De quién es esta joven? Manifiesta, en cierto modo, en qué situación precaria se encontraba Ruth. Pero hermanos, Dios está orquestando el milagro de la providencia. Miren lo que dice el versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Esto está sacando a relucir delante de vos la indigencia de Ruth. No solamente la indigencia, sino también la está identificando como una extranjera. Ella es moabita. Seguramente las noticias han corrido rápido en un pueblo pequeño y la gente sabe de que Noemí, una pariente, una persona que era de la localidad, ha regresado con alguien que es extranjera. El versículo 7 dice, y ha dicho, hablando Ruth, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Seguramente cuando este mayordomo, este capataz, se topó con Ruth, seguramente se sorprendió por lo que Ruth le había dicho, ¿no? Es una mujer moabita que está buscando beneficiarse de las leyes de recolección, eso que está en el libro de Levítico. Y seguramente el capataz se sorprendió de eso. Y vemos a esta Ruth, que está dispuesta a beneficiarse de eso. Y ella dice que permaneció desde la mañana trabajando. Ruth ha estado haciendo este trabajo agotador todo el día. Y vos llega allí en ese momento. Y Ruth va a escuchar la respuesta de vos. Miren el versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a aspirar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Versículo 9. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados.
En cierto modo, hermanos, podemos decir, Ruth no había podido estar en una mejor situación. No se podría encontrar en una mejor situación. Este hombre Booz se dirige a ella diciéndole, hija mía, haz esto, haz este otro. Booz se dirige a ella como si fuera su familia, se dirige a ella con un cuidado, podríamos decir, y le dice, hija mía, hay posesión ahí, quédate en el campo, sigue a mis empleados con cuidado para mostrar, nos está mostrando el cuidado que Booz tiene hacia esta mujer, sigue a mis empleados. ¿En qué tiempo nos encontramos? Nos encontramos en el tiempo de los jueces. Y Booz tiene que recomendar, dice, a sus siervos, para que no le molesten. Presumiblemente podríamos decir, tal vez estos siervos podrían abusar de Ruth. Y Booz también le dice, cada vez que tú tengas sed, puedes ir a beber. Así es como vemos el milagro de la providencia de Dios, a través de un hombre que tiene una piedad genuina. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios soberano. Dios hace que Booz asuma el nivel de cuidado con esta mujer que es Ruth. Y Booz lo hace. Algo normal que sucedía en esta época, hermanos y hermanas, es que las mujeres eran aquellas que obtenían agua para los varones. Pero aquí en este versículo 9 vemos que se invierte completamente esa realidad. Es Booz y son sus criados quienes van a dotar de agua a esta mujer. Vemos que Booz tiene una piedad extraordinaria, de tal manera que Ruth responde en el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Soy extranjera, le dice Ruth. Ella entiende la naturaleza de su condición, en la cual ella se encuentra. Pero de todos modos, ella sale a espigar. En el versículo 11, Booz le responde. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Quizás Noemí, o tal vez la gente del pueblo, tal vez le han contado todos estos detalles a Booz, ¿no? De manera que Booz conoce estos detalles, ¿no? Y el sacrificio que esta mujer ha hecho, y lo explica con detalles en este versículo 11. Aparentemente también Booz se dio cuenta de que los padres de Ruth aún estaban con vida, ¿no? Le dice, tú has dejado a tu padre y has dejado a tu madre. En cierto modo, en esta historia, si nos ponemos a pensar, hay un paralelo con la vida de Abraham. ¿Recuerdan? En el Génesis capítulo 12, vemos que Dios llamó a Abraham. Le dijo que deje su tierra, que deje a sus parientes. Abraham obedeció. Salió de su tierra, salió de la casa de sus padres y se fue detrás de una promesa. Lo mismo encontramos en la vida de Ruth. Por eso finalmente en este versículo 12 nosotros podemos ver el milagro de la providencia bajo las alas de un Dios grande. El versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz se dirige a ella de manera muy amable. Le da una bendición. Booz ha oído que esta moabita ha confiado en el Señor. Recuerden lo que dice el capítulo 1, versículo 16. Ella ha decidido ir con Noemí y confiar en el Señor de Noemí. Y Booz sabe eso y entiende que al hacer esto Ruth ha venido a buscar refugio debajo de las alas del Señor. Por eso es lo que expresa eso en el versículo 12. Estar bajo las alas del Señor es una metáfora de protección de Dios. En los salmos nosotros encontramos esta metáfora. Por ejemplo, el Salmo 36, versículo 7. Ahí David, el bisnieto de Ruth, escribe lo siguiente. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y en muchos salmos más nosotros encontramos que David usa esta metáfora, ¿no? En muchos salmos encontramos eso. Booz entendió que lo que hizo Ruth, cuando ella dejó su tierra, dejó a sus padres y fue con Noemí a esta tierra,
a esta tierra prometida, lo que ella hizo fue ejercer un notable movimiento de fe. Se apartó del Dios falso de su tierra, del Dios de Moab, y vino al Dios de la tierra prometida, al Dios verdadero. Dios te ha bendecido. Ahora tú, Ruth, estás bajo el cuidado de Dios. Ahora tú estás bajo sus alas. Hermanos y hermanas, así como Abraham y como Ruth, todos aquellos que hemos ido detrás de esa promesa del Mesías, todos aquellos que hemos ido detrás de esa realidad del Evangelio, hermanos y hermanas, así como Ruth y Abraham, podríamos decir, Dios también hace eso con nosotros. Nosotros estamos resguardados bajo las alas y el cuidado de nuestro Dios. Dios hará con todos aquellos que hacen un notable movimiento de fe. Él los cuidará y los amparará bajo sus alas, sin importar tu origen, sin importar tu edad, sin importar lo que tú has hecho, sin importar tu pecado en el pasado. Si tú vienes en Cristo bajo las alas de Dios, el Dios verdadero, Él en su providencia obrará para tu bien. Recuerden Romanos 8:28. Si tú no has llegado a estar bajo las alas del Dios verdadero, del Dios soberano, del Dios de la Biblia, yo te pregunto, ¿estás bajo las alas de ese Señor? ¿Estás bajo las alas de ese Dios? ¿Estás bajo las alas seguras de ese Dios verdadero? Tal vez tú conoces algunos hechos acerca de Dios, tal vez conoces algunas verdades, pero la pregunta es, ¿realmente has venido a estar bajo sus alas? ¿Has ido bajo sus alas a estar y buscar refugio bajo Él? Si has hecho eso, o si tú vas a hacer eso, ciertamente Él no te echará fuera. Jesús dice, cualquiera que venga a mí, yo no le echo fuera. ¿Eres salvo? ¿Te has convertido a Cristo? Las alas del Dios de la Biblia. Si tú has creído en Cristo, las alas del Dios de la Biblia te cuidará como lo hizo con Ruth. Las alas del Dios de la Biblia te unirá a su pueblo y te concederá la vida eterna. Él es el refugio excelente y es el refugio más permanente también para cada uno de nosotros. Dios también quiere usar a su pueblo para dar a conocer de que Él tiene unas alas que extiende para las demás personas. Hoy nosotros podemos ser usados, hermanos y hermanas, por Dios, para llevar a otros a experimentar este refugio. ¿De qué manera, hermano y hermana, tú hablas? ¿De qué manera tú estás usando tus dones, estás usando tus habilidades? ¿De qué manera estás usando tus recursos para atraer a otros bajo las alas de ese Dios, bajo las alas seguras de ese Dios, lleno de gracia? Recuerda, hay más lugares bajo las alas de Dios. Hay más espacio para las personas, no solamente para ti. Dios usará a vos para brindar un refugio para Ruth y Noemí. El milagro de Dios, el milagro de la providencia, bajo las alas de un Dios grande. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar, Señor, en unas alas seguras. Y esas alas, Señor, son el cuidado que tú nos brindas. Es tu providencia, Señor, y son tus promesas. Muchos de nosotros, Señor, tal vez estamos afrontando circunstancias, Señor, que realmente son adversas. Tal vez hay enfermedades, Señor, que están aquejando, Señor, nuestras vidas y están llegando hasta lo más profundo y al lugar donde más duele, que es nuestra alma, Señor. Tal vez hay pecados, Señor, en nuestras vidas con los cuales hemos estado lidiando, Señor, por mucho tiempo, hasta tal punto que tal vez hemos pensado y nos hemos sentido tentados a
simplemente renunciar o rendirnos, Señor. Tal vez hemos experimentado la pérdida de seres queridos, Señor, que han partido y que aún nuestro corazón, Señor, sigue ahí, no hallando paz, Señor, en ti. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas, Señor, nos hagas comprender y nos hagas ver tu dulce providencia. Muchos de los hombres, Señor, inclusive dentro de tu iglesia, buscan señales, Señor. Tal vez milagros que sean palpables, tal vez milagros, Señor, que sean visibles, tal vez la sanación de mi enfermedad terminable, tal vez cosas así, Señor. Pero, Señor, haznos ver que hay un milagro más grande, que es el milagro de tu providencia. Haznos entender de que nuestras vidas, Señor, están seguras bajo tus alas, Señor, y podemos vivir en paz y con gozo, Señor, al reconocer tu santa y bendita providencia. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, y te ruego, Señor, que forjes en ellos una fe inquebrantable, de tal manera, Señor, que la adversidad, que las circunstancias terribles, Señor, que ellos puedan pasar, ellos lo puedan ver a través del lente del Evangelio y la providencia tuya. Tú también puedas formar en ellos, Señor, cristianos que tengan una piedad genuina, Señor, que sean usados como instrumentos, Señor, para ser el refugio y ser el consuelo, Señor, de aquellos que están perdidos y están viviendo de manera desamparada. Y ante todo, Señor, danos un corazón que esté dispuesto, Señor, a confiar plenamente en medio de cualquier circunstancia en que estamos seguros, Señor, bajo tus alas. Te doy gracias por este tiempo que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y tener el sermón. Bendice a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique estas verdades en sus corazones de tal manera que ellos vivan, Señor, con esperanza en ti. Gracias por este tiempo y hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesús.